Bueno, vamos a arrancar entonces con la enseñanza de este Shabbat. Recuerden que Shabbat es como cualquier fiesta solemne, ¿sí? Que el Padre la determinó. Y todas las fiestas solemnes que el Padre determinó en Levítico 23, el Padre instauró de que tienen que ser celebraciones solemnes, ¿sí? Y no solamente celebraciones solemnes, sino de santa convocación. Cada vez que el Padre hablaba de santa convocación, estaba hablando de reunión, ¿sí? Estaba hablando de enseñanza, estaba hablando de aprendizaje de su Torah, ¿sí? Nosotros tenemos que entender de que por eso Yahshua, cada vez que se iba a la sinagoga, los días de reposo, él cumplía, hacía cumplimiento de esta palabra, ¿sí? Entonces debemos entender que en el Shabbat Dios requiere que su pueblo se junte, ¿sí? Para aprender de él, ¿sí? Y el día del Señor, el día en que Él mandó hacer esto, es día de Shabbat, ¿sí? No es ni un día romano, apostólico, ¿sí? Es el día del Shabbat, el número 7 que el Padre determinó, ¿sí? 6 días el hombre trabajará y hará todo lo que tenga que hacer, pero el día séptimo es del Padre, ¿sí? Y dice el Padre en Éxodo 31 que aquel que guardara el Shabbat, ¿sí? Será santificado por él, ¿sí? Entonces es un día en donde Él nos santifica. ¿Y de qué manera nos santifica? Porque nos da conocimiento, ¿sí? Nos llena de su presencia, ¿sí? A Él le interesa, a Él le agrada y a Él, por así decirte, lo conmueve, ¿sí? Cuando sus hijos empiezan a buscar su conocimiento. Por eso es que a veces estaba mal usada la palabra por falta de conocimiento mi pueblo perece, y se aplicaba a distintos tipos de la vida, pero sin embargo no se aplicaba realmente a lo que el Padre estaba referido, ¿sí? Estaba referido a Israel, a la casa de Israel, a la casa de Judá, cómo habían abandonado sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos. Entonces, por falta de conocimiento, por falta de que se han ido atrás de otros dioses, el pueblo perecía, ¿sí? Y el pueblo iba pereciendo. Pero este es el tiempo del último llamado del Padre para la restauración final, ¿sí? De su pueblo completo en uno solo, en Yahshua HaMashiach. Amén. Así que ahora vamos a orar, vamos a entregarnos al Padre, vamos a entregar la administración al Padre, vamos a entregar la enseñanza al Padre. Que su bendito Ruach sea el que hable, que la misma palabra sea la que hable, y no sea yo, sino que sea la palabra que hable. Yahshua HaMashiach, venimos delante de tu presencia a darte gloria, honra, alabanza, adoración. Señor, tú eres nuestro Adón, tú eres nuestro Santo. En ti ponemos nuestra confianza, nos humillamos delante de ti. Y creemos, Señor, que solo en ti hay sanidad, solo en ti hay restauración, solo en ti hay salvación, Señor. Si no fuera por ti, Yahshua, nosotros no podríamos estar hoy aquí, no podríamos tener el privilegio de esperarte, amado Dios, para vivir una eternidad junto a ti. Yahweh, te rogamos, Señor, que en esta tarde, Señor, tu Ruach HaKodesh sea el que tome el control absoluto de nuestras vidas, de nuestros corazones, de nuestras mentes. Que tu palabra, tu membra, Señor, nos llene, Señor, y nos haga conocer más de ti, Señor. Que podamos caminar en obediencia, Señor, hacia la santidad que tú nos llamas, Señor, Dios mío. Padre, en esta hora cae todo velo, Padre, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Se enmudece, Señor, Dios mío, todo aquello que ha venido en contra de ti, Padre, porque eres tú el hombre fuerte aquí, Yahshua HaMashiach. Señor, Dios mío, bendecimos, Señor, la vida de cada uno de los que han venido hoy, de los que no pudieron venir, en el nombre de Yahshua HaMashiach, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Bueno, arrancamos entonces fiesta de las primicias, tercera fiesta del Padre. Yo esta la podía haber dado junto a la fiesta de panes sin levadura, pero es una fiesta que conlleva que nosotros conozcamos un poco más, ¿sí? Muchos la dan por arriba, muchos la dan dentro de la fiesta de panes sin levadura, pero yo creí que debía ser importante explicarla como una fiesta, ¿sí? En un Shabbat distinto. Entonces se entiende un poquitito mejor sobre esta fiesta, ¿sí? Tenemos que entender que todas las fiestas, ¿sí? Las 7 fiestas que instituyó el Padre en Levítico 23, la instituyó primeramente
para que sean perpetuas, ¿sí? Para que toda la humanidad, en realidad Él quería que toda la humanidad, no solamente la casa de Israel, sino que toda la humanidad la cumpla, sino que Él también pidió, ¿sí? Que nosotros entendamos estas fiestas, no solamente para que las festejemos de una manera correcta, sino para entender el nivel profético que iba a tener cada una de estas fiestas con el cuerpo de nuestro Mesías, ¿sí? Porque nuestro Mesías vino a cumplir cada una de estas fiestas, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que entenderla muy minuciosamente para poder entender el amor con el cual se dio nuestro Mesías, ¿sí? Nosotros antes conocíamos de una Pascua, como siempre hablábamos, pero una Pascua mal festejada, ¿sí? Y no le dábamos la atribución que quizás se merecía. Creíamos que en una semana, que es la famosa Semana Santa, uno resolvía todo, pero no es así, ¿sí? Entonces ahora nosotros podemos entender de que el Padre de antemano, ¿sí? de la creación, Él ya viene hablándonos sobre este rescate que iba a haber por medio de Yahshua HaMashiach. Fiesta de las primicias, tercera fiesta del Padre, ¿sí? Realmente nosotros honramos a Dios, ¿sí? Honramos a Yahshua con estas primicias. Hay tres primicias que se dan, o sea, hay tres frutos que se dan en todo el año, ¿sí? Estamos hablando de frutos literales, ¿sí? Frutos de los cuales yo agarro de los árboles, ¿no es cierto? O de la tierra. Hay tres frutos en Israel que fueron instituidos por el Padre, ¿sí? Que son de cosechar, ¿sí? Y entregarlo al Padre como primicia. El primero es el de la cebada, que se da en la fiesta de las primicias. El segundo es el del trigo, que se da en la fiesta de Shavuot, o que nosotros conocíamos como Pentecostés. Y la tercera es la que se da la fiesta, la cosecha de las uvas, ¿sí? Que se da en la fiesta de Sukkot, de Yom Kippur y Yom Teruah y Sukkot, ¿sí? Entre esas tres fiestas está la cosecha de las uvas, ¿sí? Y nosotros podemos decir, ¿por qué el Padre manda a pedir cosechas, ¿no? Primicias? Porque el Padre quiere que en lo sencillo nosotros entendamos, ¿sí? El poder que hay detrás de la manifestación de Él, ¿sí? Si nosotros entendemos que de lo primero que Dios nos da en la tierra o los frutos, si nosotros entendemos eso y dándole a Dios eso, a nosotros no nos va a costar dar nuestra alma y nuestro espíritu a Él como primicia, ¿sí? Si nosotros no entendemos en algo tan sencillo, ¿sí? Como es lo que está aquí en la tierra, es imposible que podamos entender lo espiritual. El Padre primero quiere enseñarnos a nosotros en lo sencillo para que nosotros podamos entender lo grande, ¿sí? Si nosotros podemos leer 500.000 veces la Tanaj o la Torá o el Brit Hadashah, podemos leer 20.000 veces, y las 20.000 veces el Padre va a ir desondando cada vez más tesoro, porque Dios es así. Pero Dios necesita que nosotros vayamos aprendiendo paso a paso, ¿sí? Y Dios es algo, es absoluto y es poderoso, porque como siempre hablamos, Él siempre va a intentar de que nosotros de lo sencillo vayamos a lo profundo, ¿sí? Dios nunca va a someterte a algo que por ahí todavía tu mente y tu corazón no está dispuesto a entender, pero sí Él va a querer que vos entiendas la verdad. Así que, como hablamos antes de que empiece la enseñanza, somos privilegiados, realmente, porque va a haber dos tiempos. Nosotros estamos en el tiempo correcto y oportuno de poder aprovechar esta verdad que se nos está revelando, y hay otras personas que van a rechazar esa verdad en este tiempo. Muchos efraínitas van a rechazar, muchos judíos, hermanos judíos, van a rechazar esta verdad en este tiempo y la van a tener que conocer en un tiempo más complicado, ¿sí? Pero bueno, fiesta de las primicias. La palabra primicias define el fruto primero de cualquier cosa, ¿sí? De lo que usted se imagine, lo primero que se genera, eso se llama primicia. Son los primeros frutos de la cosecha ofrecidos a Elohim, en acción de gracias por su bondad. Primicia, literalmente, significa noticia, hecho que se da a conocer por primera vez y puede entenderse como una promesa por venir. ¿Qué quiero decir esto? Así como cuando nosotros por primera vez cosechamos nuestra casa y le entregamos eso a Elohim, ¿sí? Como
ofrenda de su bondad, de su compasión y su misericordia. Eso lo hizo Yahshua HaMashiach, ¿sí? Yahshua HaMashiach vino, ¿sí? Y se hizo él el primero, ¿sí? La primicia delante del Padre, de entrar a su reino sin pecado, sin corrupción, ¿sí? Sin ninguna contaminación, y llevarle al Padre las almas, ¿sí? Delante de él y decirle: mira, Padre, acá está mi primer cosecha, ¿sí? Es un ejemplo que nos dio Yahshua a nosotros de obediencia. Entonces la primicia conlleva obediencia. Nuestro primer fruto debería ser obediencia, ¿sí? Y eso es lo que habla acá la palabra primicia, ¿sí? Noticia, hecho que se ha de conocer por primera vez, ¿sí? Nosotros conocíamos una especie de obediencia antes, ¿sí? Conocíamos o creíamos conocer una especie de obediencia antes que estaba muy ligada a la desobediencia, ¿sí? Pero por primera vez ahora, ¿sí? Hemos conocido la verdad por medio de Yahshua HaMashiach, por medio de Yahweh, por medio de su Ruach, y eso nos va a llevar ahora ¿a qué? A dar nuestra verdadera primicia de obediencia al Padre, ¿sí? Yahshua nos dejó muy bien hablado eso. Si nosotros nos vamos a Levítico 23, ¿sí? Levítico 23 habla sobre las fiestas solemnes del Padre. Y es precioso porque esto en realidad se lo tenía en el olvido, se lo tenía en un baúl. Pero como vuelvo a decirle, en este tiempo Yahweh dijo: esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo amo y esto es lo que yo quiero que mis hijos empiecen a servir, ¿sí? Entonces, Levítico 23, vamos del versículo 9 al 11, dice: y habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote o al Kohanim una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el Kohanim mecerá la gavilla delante de Yahweh para que me seáis aceptos. Al día siguiente del día de reposo la mecerá. Acá estamos hablando entonces de que el mismo Yahweh le ordenó a Moisés que hable al pueblo de Israel de que el pueblo debía presentar, ¿sí? Como ofrecimiento a la bondad y a la compasión de Yahweh, ¿sí? Su primera cosecha, su primera siembra, ¿sí? Si esto nosotros lo vemos, era hecho de manera literal porque antes había un templo, ¿no es cierto? Entonces al haber templo había sacrificios, al haber templo había holocaustos. Hoy, al no haber templo, es muy notable que nosotros no podamos ir a un Kohanim a llevarle la cebada, por ejemplo, ¿cierto? Pero sí hay un fruto que nosotros sí debemos seguir dando, ¿sí? Hay frutos que el Padre nos pide que nosotros sigamos dando y no son frutos que dejaron de existir. Son frutos que Yahshua vino y los puso como base, ¿sí? Para poder heredar aquello que nosotros queremos vivir. No sé si me explico, ¿sí? Y esos frutos, ¿sí? Que nosotros debemos ofrecerle a Yahweh como primicia, como ofrenda, ¿sí? Van a ser la distinción entre una planta y otra. Por eso es que Yahshua hablaba mucho y daba a entender su parábola, y de eso vamos a hablar porque me encantó una enseñanza que escuché sobre el trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña, antes de dar frutos, son lo mismo. Es la misma planta, ¿sí? Ahora, lo que le va a diferenciar de entrar en un granero y ser quemado es su fruto. Entonces, ese fruto vino a instituir muy bien Yahshua y vino a dejar muy bien en claro: si aquel que no tiene frutos es echado al fuego, ¿sí? Y él no le estaba, yo lo que quiero que ustedes entiendan es una cosa: él no le estaba hablando de alguien inconverso cuando hablaba de eso. Él no hablaba de alguien que no le servía a Yahweh. Él no hablaba de alguien que no le servía a Jesús, digámoslo así, ¿sí? Hoy le conocemos Yahshua, pero a Jesús, para hablar de una doctrina especial, por ejemplo, o de varias doctrinas especiales. No está hablando de esa gente, no está hablando de gente que cree que es ateo o gnóstica, no está hablando de ellos. Él está hablando acá de dos personas que creen servirle a Dios. Pero la diferencia que da el fruto, que una sea trigo y la otra cizaña, ¿sí? Es la obediencia.
Por eso es que Yahshua vino a ser fruto, vino a ser primicia. Cuando él habla de primicia, él habla de fruto, no habla de cualquier cosa, ¿sí? Fruto de obediencia. Es lo que va a hacer la diferencia, va a marcar la diferencia entre una planta y otra, ¿sí? Entre un manojo a la quema y un manojo al granero, ¿sí? Son los frutos. Eso dejó instituido Yahshua, porque él sabía que un tiempo más adelante su templo iba a ser derribado. No quedará piedra sobre piedra. Pero ¿qué pasa? Lo que él vino a dejar hecho, ¿sí? Es para que nosotros entendamos que eso sí, él va a buscar y él va a exigir de nosotros, ¿sí? Frutos de obediencia, ¿sí? ¿Sí? ¿Amén? Bueno, entonces en Levítico 23 habla de que ellos cuando hacían la primer siega de su cosecha de cebada, debían llevarle una gavilla. Una gavilla es una especie de medida, ¿sí? Delante del Kohanim, el Kohanim la mesería después del día de reposo. Vamos a hablar de cuál es ese después del día del reposo, pero después de ese reposo la mesería y la daría como ofrenda a Yahweh, ¿sí? Era lo primero, ¿por qué? Porque siempre uno con ansias espera lo primero, ¿eh o no? Yo tenía con mi esposa, por ejemplo, una planta de tomatitos cherry, y la criamos de chiquitita. Y cuando creció grande, empezó a dar sus primeros frutos, uno lo primero que quiere hacer es probar sus frutos. Pero nosotros ya habíamos entendido sobre esto gracias a Elohim, al privilegio que tuvimos de oírlo, y sacamos eso primero y lo entregamos a Elohim, ¿sí? Como primeros frutos. Pero en el común corriente, el primero que ve esos frutos quiere ir a agarrarlos y llevarlos y comerlos, ¿sí? Entonces, lo primero es de Yahweh. Aquello que produce alegría, aquello que produce contentamiento, que tanto esperás, es de Yahweh, ¿sí? Como vamos a leer en la palabra un poquito más adelante, el primogénito que uno tiene, el primer hijo, es de Yahweh, ¿sí? Y eso lo declara la palabra, ¿sí? Entonces, tanto lo esperamos a Joelito, tanto lloramos por su venida, tanto oramos por él llegó y fue primicia para Yahweh. Entonces, eso es lo que quiere Yahweh, que nosotros le entreguemos la primicia con un corazón abierto, con un corazón alegre, un corazón contento, un corazón con ansias, ¿sí? De que sea recibida por él de gran estima. Amén. Amén. Ese reposo que dice aquí, el versículo 11, y el Kohanim mencerá la gavilla delante de Yahweh para que seáis aceptos el día siguiente al día de reposo, la mecerá. Eso estamos hablando, a ver si puedo adelantarme un poquitito. Hoy tenemos para hablar, ¿eh? Ahí estamos. Ahí estamos. Estamos hablando del día de reposo, estamos hablando del día 28, que sería el día 16 de Aviv, ¿sí? 14 de Aviv es Pascua, ¿sí? 15 de Aviv arranca panes sin levadura, ¿sí? Perdón, y 16 de Aviv arrancaría la fiesta de las primicias, ¿sí? 28, como es... Nisan le pusieron en Nehemías, pero es Aviv, ¿sí? O lo pueden llamar, los judíos hoy lo llaman mes de Nisan, pero en realidad el padre había dado con su verdadero nombre Aviv, ¿sí? El 15 de Aviv, ¿sí? Aquí es 14 de Aviv, que es Pesaj. 15 de Aviv arranca panes sin levadura, y 16 de Aviv es el día de las primicias. El 16 de Aviv es cuando Yahshua HaMashiach resucita, ¿sí? Entonces, el día 28, que es en realidad el día 15 de Aviv, ¿sí? Que es inicia los panes sin levadura, en este día es fiesta solemne de Yahweh, ¿sí? Es Shabbatón, es Shabbat. Entonces, después de este día de reposo, ¿sí? El Kohanim debía mecer, ¿sí? La gavilla, ¿sí? De cebada, el día 29. Esto yo puse porque hay un calendario de ahora, de marzo de ahora, para que nosotros tengamos idea de cuándo va a caer la fiesta. Ahora vamos a llegar igual. Yo más o menos me quería adelantar para que ustedes entiendan un poquitito más, ¿sí? Entonces, ese día de reposo de que habla ahí, Levítico, es el día de reposo del primer día de la semana de panes sin levadura, ¿sí? El primer día, recuerden, el primer día de panes de la fiesta de panes sin levadura, el primer día, y el último día, que es el séptimo día de la fiesta, son días solemnes de reposo, ¿sí? Entonces, después del primer día de reposo de la fiesta, arrancaría primicias, ¿sí? Fiesta de las primicias. Sería la gavilla, sería mecida por el sumo Kohanim.
Bueno, ahora voy a querer que uno me busque. Éxodo 13:2. Que otro me busque. Éxodo 22:29. Perdón. Fede, buscame Éxodo 13:2. Vos buscame Éxodo 22:29. Marilyn, buscame, si podés, Éxodo 23:19. Pame, buscame Números 3:13. No, 3:13. Vos ahorita no. Mami, buscame Deuteronomio 18:3. Sí. Nancy, buscame Nehemías 10:35. Y Lau, buscame Proverbio 3:9. Así lo hacemos más didáctico. Todo esto el Padre, yo siempre le hago esto, hermano. Yo siempre le comparo la Tanaj, ¿sí? Torá, Tanaj. Comparo primero todo lo que habló el Padre, no todo en realidad, porque en realidad no me alcanzaría la diapositiva, pero lo que habló el Padre en el Tanaj, y después lo vuelco a lo que habló Yahshua en el Brija allá, para que nosotros entendamos que eso no se abolió, no se suplió, ¿sí? Sino que sigue vigente hasta el día de hoy, ¿sí? Bueno, Fede. Sí. Éxodo 13, versículo 2. Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel. Así de los hombres como de los animales, mío es. Así es. Eso, por ejemplo, es lo que arranqué hablando yo con el tema de mi hijo, por ejemplo. Mi hijo, al ser mi primogénito, él es de Yahweh, ¿sí? Es más, creo que de la panza decíamos, él es tuyo. Sin haber conocido, porque todavía estábamos en otra doctrina, nosotros decíamos, él es tuyo, Señor, él es tuyo. Y hoy nos damos cuenta que el cumplimiento de la palabra fue increíble, y sin darnos cuenta, ¿no? Y ahora nosotros entendemos que él fue la primicia en nuestras vidas de Yahweh. Entonces, Yahweh eso es lo que quiere, que nosotros, antes de que concibamos algo, antes de que dé fruto, con ansia, con amor, con perseverancia, alegría, lo demos a Yahweh, porque eso es de él. Lo demás él nos dará, nos seguirá dando, pero lo primero, lo que más ansias vos, eso Yahweh lo quiere, pero no porque él sea egoísta, sino porque él te necesita en todo, del todo te necesita, ¿sí? Entonces, dice acá que él, conságrame todo primogénito, tanto hijos como animales, todo es mío, ¿sí? Conságrame. Así lo consagraron a Samuel, ¿sí? Así fue consagrado. Entonces, tenemos que entender que el Padre habla por medio de su palabra. Vamos a Éxodo 22:29. No demorará la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Amén. Bendito sea Elohim. Fíjense que dice, no demorarás la primicia de tu cosecha, ni de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos. ¿Qué le pasó a Abraham? Abraham había podido tener su hijo, su primogénito al fin, con su esposa, ¿sí? Isaac. Y resulta que cuando llegó a una cierta edad, el padre le dijo, yo quiero que vos me aprendas a entregar lo que más está dentro tuyo, lo que más está dentro de Sara, que es Isaac. Yo quiero que ustedes empiecen a entender y a entregarme su primicia. Y así lo dijo, yo quiero que vos me des y lo sacrifiques a tu hijo para mí. ¿Y qué es lo que hizo Abraham? No dudó, no escatimó, no tardó, sino que dijo, no demoró a darle la primicia de obediencia a Yahweh. Yahweh lo premió, obvio que sí, pero entendió, fue un siervo que entendió, por eso él es el padre de la fe, ¿sí? Por eso que nosotros ahora, bueno, y con la ahora que entramos en un pacto muy especial con Yahweh, entendimos lo que tuvo que pasar Abraham, ¿sí? Solamente por obediencia. Entonces, entender por qué el Padre nos pide esa obediencia es entender por qué viene la eternidad después, ¿sí? La obediencia es eternidad. Vamos a Éxodo 23:19. Traerás los mejores primeros frutos de tu tierra a la casa de Yahweh, tu Elohim. No cocerás un cabrito en la leche de su madre. Exacto, perfecto. Traerás lo mejor, ¿sí? Lo mejor. ¿Qué ocurría en los tiempos en que Israel
quebrantó este mandamiento con Yahweh, ellos empezaban a traer cabritos o empezaban a traer becerros, cojos, ciegos, ¿sí? Empezaban a traer al Padre y el Padre empezó a abominar eso, ¿sí? Ellos pensaban que el Padre no lo veía. Y el Padre veía exactamente que en su corazón ellos querían dar de lo peor para poder vender lo mejor. Pero simplemente el Padre a nosotros nos pide, da lo mejor. Da lo mejor. No importa si aquel no entiende todavía esto, vos da lo mejor. ¿Sí? Entonces darás lo mejor de tu fruto. Vas a dar lo mejor. ¿Sí? Si tenés un carácter airado, deja y empezar a dar lo mejor para poder tener un carácter pacífico. ¿Sí? Si tenías una lengua que procedía a la mentira, vas a dejar eso, porque al Padre no le gusta que le presentes eso, y vas a empezar a esforzarte para empezar a dar para empezar a tener unos labios de justicia. ¿Sí? Entonces el Padre exige lo mejor y debemos dar lo mejor porque la obediencia es lo mejor a Yahweh. Y eso también pasaba cuando en los sacrificios, que vos hablaste la semana pasada, cuando le daban 3 días para que el animal que iban a sacrificar 4 días. 4 días que esté siempre, que esté... Exacto, era un examen. Sano, que esté sano y que esté... Exacto, que no eso, tenga ninguna impureza. exacto, eso pasaba con Yahshua. Yahshua cuando fue entregado, él entró 4 días antes a Jerusalén y fue estudiado. Por eso él hizo el cumplimiento del Pesaj completo. ¿Sí? 4 días antes de ser el holocausto, ¿sí? De ser sacrificado el becerro o el cordero, 4 días se lo estudiaba a rajatabla, que no sea cojo, que no sea sordo, que no tenga defecto, ¿sí? Alguno. 4 días. Por eso es que hasta que llegó a Pilato, Yahshua, y hasta Pilato agarró, dijo, siendo un gobernador, ¿sí? Dijo, yo no te encuentro fallas. ¿Sí? Hasta él no le encontró fallas. ¿Sí? Entonces, para que nosotros nos damos cuenta, porque él es el Cordero de Elohim, que lo relataba Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Elohim que quitará el pecado del mundo. Amén. Bueno, él fue lo mejor y será lo mejor. Amén. Números 3, 13. Porque mío es todo primogénito desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales. Míos serán yo, Yahweh. Amén. Amén. O sea que, miren, yo nunca creo que al Padre le haya gustado matar a los primogénitos de Egipto, ¿sí? Nunca le habrá gustado, pero el juicio llegó a través de la libertad de su pueblo, ¿sí? Si por ahí, muchos dicen, si por ahí el rey de Egipto hubiera entendido antes, no hubiera llegado a esto, pero sí o sí tuvo que ocurrir eso. ¿Por qué? Porque esos primogénitos eran de él. No habían sido entregados, que era distinto a él, porque era otra cultura y le dedicaban a otros dioses. Pero todo primogénito que existe sobre la faz de la tierra es de Yahweh, ¿sí? Entonces, él sabe lo que hace, ¿sí? Fíjense qué tremendo que es, porque las fiestas, desde que arrancan, ¿no es cierto? Por ejemplo, como Pesaj, está muy ligada, y eso lo venía escuchando mi esposa, está muy ligada, por ejemplo, a un parto de una mujer, ¿sí? La mujer en Apocalipsis es Israel, ¿sí? Es símbolo de Israel. Pero cuando la mujer da a luz, ¿sí? Pasa el bebé, tanto sea por cesárea, que sea un pequeño corte, como por parte íntima, pasa por un lugar muy estrecho, ¿sí? Por un lugar estrecho, ¿sí? Eso le pasó a Israel. Israel tuvo que pasar de lo estrecho a la libertad, de lo estrecho de la esclavitud, ¿sí? De lo estrecho del azote a la libertad. Tuvo un trabajo en medio, ¿sí? Que lo llevó a ser libre, ¿sí? Yahweh lo ayudó a ser libre, pero él tuvo que salir de la bolsa. Esas aguas representan al mar, ¿sí? Que tuvo que pasar, que tuvo que salir y ser libre, ¿sí? Entonces, dentro de esos dolores que resalta Yahshua cuando habla en el Brit Hadashah, está hablando de eso, ¿sí? Ustedes ya pasaron de ese lugar estrecho a la libertad, ¿sí? Ustedes en esos dolores de parto, ustedes los verán, ustedes estarán, pero no pasarán más, porque ustedes ya salieron de lo estrecho, ¿sí? Por eso él hablaba, a los discípulos cuando le hablaba de cosas que ellos ya sabían y entendían. Deuteronomio 18,
del 3 al 5. Y este será el derecho de los coanines de parte del pueblo, de lo que ofrecieren en sacrificio, buey o cordero. Darán al coanín la espaldilla, las quijadas y el cuajar, las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas le darás, porque le ha escogido Yahweh tu Elohim de entre todas tus tribus, para que esté para administrar en el nombre de Yahweh él y sus hijos para siempre. Aleluya. Si ustedes se ponen a mirar ahí, ¿sí? Entre todas las tribus de Israel era elegido el sumo coanín, ¿cierto? Entre todas las tribus, entre las 12 tribus de Israel, era elegido el sumo coanín, que lo fue Aarón, por ejemplo, en su época, ¿no es cierto? Entre las 12 tribus. Él y sus hijos iban a estar destinados, ¿sí?, a recibir lo mejor para poder entregarlo a Yahweh. Cuando vino Yahshua, ¿sí?, él fue y él será nuestro sumo coanín, ¿sí?, nuestro, mal traducido, dice nuestro sacerdote, ¿sí?, él será, ¿sí?, y él recibe de nosotros todos los frutos. ¿Por qué? Porque nosotros somos sus hijos, ¿sí? Por eso es que la palabra en la Torá se transcribe hasta el día de hoy y Yahshua la puso en práctica, ¿sí? ¿Por qué? Porque sus hijos van a ser los encargados de llevar a Yahweh, que es Yahshua, toda la adoración y la obediencia, ¿sí? No van a ser cualquiera. No es cualquiera, ¿sí? No es cualquier persona que no crea o no le sea obediente a Yahweh. Solamente aquellos que le sean obedientes van a ser los elegidos dentro de todo el mundo, ¿sí?, para poder llevar esa obediencia acepta a Yahweh. Es impresionante. Yo no sé si me doy a explicar, pero es impresionante porque Él no nos está dando solamente el privilegio de conocer, sino de ser, ¿sí? Por eso es que yo le había hecho en un video Pueblo Escogido de Elohim, y ahí nosotros nos damos cuenta por qué Pablo hablaba de ese pueblo escogido, porque él conocía muy bien lo que el Padre hablaba de antemano, que era para el Padre un pueblo escogido, ¿sí? Era algo de su posesión, algo que él lo había comprado, entonces él lo quería. Y eso es lo que tenemos que entender. Cuando hay una posesión del Padre, ¿sí?, el Padre nos está dando derechos a que sus hijos puedan ser participantes de ellos, ¿sí? Pero no cualquiera. Acuérdense siempre lo que yo les digo: obediencia, obediencia, obediencia primero que cualquier cosa. Nehemías 10:35. Sí, tenés leer nomás. Y que cada año traeríamos a la casa de Yahweh las primicias de nuestra tierra. Ahí está. Y las primicias del fruto de todo árbol. Ahí está. Esto no se abolió. Esto no se abolió. ¿Qué dice Nehemías? Cada año ustedes lo van a hacer esto. Cada año ustedes van a traer sus primicias. Cada año ustedes van a venir delante de Elohim y van a decir: mirá, Padre, te agradezco. Esto es lo primero que salió de mi tierra. Esto es lo primero que salió de mi fruto. Te agradezco, Padre, por tu compasión hacia mí y mi familia, ¿sí? Eso es lo que decía Nehemías. Y nosotros lo tenemos que hacer eso de ahora en adelante, ¿sí? Por eso es que ahora que nosotros conocemos, todos los años hasta que Yahshua decida rescatarnos, ¿sí?, debemos celebrar sus fiestas, ¿sí? Y cuánto más esto, porque esto proféticamente es precioso. Primicia es precioso, porque fue él el primogénito que llegó delante del Padre y dijo: he aquí las primicias que te prometí, Padre. No es cualquier cosa las primicias. Eso es literal, ¿no? Literal y espiritual. Entonces también sería literal que vos tengas que tener una planta, por ejemplo. O sea, si vos no tenés, no se te aplica. Los frutos nuestros. Claro, vos pero si es literal, vos acordate que vos, por ejemplo, vos podés tener un fruto aquí en tu casa y vos cortás y lo entregás al Padre. O sea, de una forma de decirte. Pero lo que Yahshua lo que quiere ahora, ¿sí?, es que nuestro fruto sea evidente, pero nosotros como planta. ¿Sí? Ahora, si vos tenés en tu casa un fruto, Claro, sí, eso prefiero, sí. sí, entregalo porque te da un gozo. Ya te digo que nosotros cuando entregamos con mi esposa los tomatitos cherry, a nosotros nos dio un gozo poder entregar al Padre. Más, estábamos esperando que queden rojos para darle al Padre. ¿Me entendés? Te da un gozo tremendo, ¿sí? Porque vos acordate que todos nosotros, ¿sí?, que somos un linaje que el Padre escogió de entre las naciones, ¿sí?, todos nosotros fuimos llamados a ser reyes y coanines.
Y todos nosotros en nuestra casa tenemos la autoridad, ¿sí?, de poder recibir y darle al Padre lo que Él se merece, ¿sí? No es que ahora nosotros tenemos que ir, porque si hoy abrir un templo, tendríamos que ir a Jerusalén cada una de estas fiestas, sí o sí. Si hoy habría un templo hecho, ¿sí?, y seguiría el templo, por así decir, sin haberse roto, nosotros tendríamos que, en cada fiesta, tendríamos que ir sí o sí ir a Jerusalén a festejarla. Pero el Padre nos dio hasta el privilegio de poder estar donde está. Por eso dice, y aquellos adoradores, no habrá lugar en donde me tengan que ir a adorar, sino que me adorarán en espíritu y en verdad. Porque hasta en los confines de la tierra, como siempre hablamos, que confines de la tierra es llamado Chile y Argentina, son los confines de la tierra para el mundo, hasta allá mi palabra y mi adoración será libre, ¿sí? Entonces, es literal y espiritual. Pero ya yo lo dejó bien marcado que Él va a venir a recoger frutos y frutos de justicia y obediencia. ¿Amén? Proverbios 3, versículo de 9 al 10. Del 9 al 10. Sí. Honra a Yahweh con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Así es. Así es. Mirá, yo comprendí después que iba estudiando la fiesta, comprendía de que así como cuando nosotros recién arrancamos en la raíz hebrea, que festejar el Shabbat primero era complicado porque era un día laboral o era un día en que uno tenía que dejar y costaba dejar todo el día, y después uno, cuando va pasando el tiempo, va amando las cosas de Yahweh y espera ansioso que llegue Shabbat para poder estar en presencia de Dios. De esa misma manera empieza a ocurrir con el tema de la fiesta y las primicias. Es como que uno va esperando que llegue para decirle, Padre, yo quiero darte esto, yo quiero entregarte esto, quiero que vos veas en mi vida el fruto de arrepentimiento, quiero que veas en mi vida fruto de justicia. ¿Entendés? Es como que vos buscás que el Padre vea los frutos de justicia en vos, ¿sí? Y de eso se trata. Por eso es que lo que antes para uno era una carga, ¿sí?, algo pesado, hoy para uno es, dale, Padre, como un chico que está queriendo un caramelo, ansioso a darle al Padre, ¿sí?, aquello que el Padre está pidiendo. Ezequiel 44:30, yo lo dejé acá, pero si tienen, búsquenlo. Dice, también recibirán lo mejor de todas las primicias y de todas las ofrendas que ustedes presenten. Les darán a los coanines para su pan, lo mejor de sus masas. Así mi bendición reposará sobre los lugares de ustedes, ¿sí? Entonces, ¿qué dice él? Denme de lo mejor, y yo no le haré faltar nada a ustedes, ¿sí? Yo no le haré faltar nada a ustedes. Siempre lo que nosotros hacemos no es para esperar recibir algo de Yahweh, porque Yahweh siempre nos da. Pero leímos Torá y leímos profetas. Y ellos dijeron, dale lo mejor, dale lo primogénito, dale tu primicia a Yahweh. Y no te vas a arrepentir. Bueno, en Hebreos, ¿sí?, el escritor de Hebreos señaló que por la fe de Abel ofreció a Yahweh más excelente sacrificio que Caín, ¿sí? La frase por la fe es clave de entender porque Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín. Recuerden esto, cuando nosotros hablamos, creo que en los primeros Shabbat, la palabra fe no es la palabra fe que nosotros conocíamos, ¿sí? La palabra fe es fe emuná, ¿sí? Y esa fe emuná es obediencia, ¿sí? Esa fe emuná es vivencia en Yahweh, ¿sí? Cambia totalmente, es decir, yo tengo fe en tal cosa y hacer lo que yo quiero, ir en pos de mis deseos, que decir yo tengo fe emuná en Dios. La fe emuná en Dios cambia. ¿Por qué? Porque esa fe te lleva a que vos vivas lo que el Padre quiere que vos vivas. Y esa fe emuná te lleva a que vos hagas lo que el Padre quiere que vos hagas. No lo que yo quiero hacer, ¿sí? Obediencia en acción. Exacto. Es obediencia en acción, pero pura, plena. No el típico de que vamos de vuelta. Viene Shabbat ahora, yo tenía que hacer. No, viene Shabbat. Gloria al fin. Gloria. Y te preparás, y te perfumás, y te bañás. Eso es obediencia plena en Yahweh, ¿sí? Esperar el día del Señor, y no solamente el día, todos los días, pero eso, me quiero referir para ser más exacto en eso, ¿sí? Te preparás, llega Yom Teruah, me tengo que llegar a Yom Teruah de una manera especial, no puedo llegar de cualquier manera, ¿sí? Yo tengo que llegar
lo más limpio posible. Y te preparás días anteriores, te venís preparando para Yahweh, ¿sí? Eso se trata, ¿sí? ¿Por qué quiso la de Abel y no la de Caín? Porque Abel le dio con fe en Muná. Abel le dio con una fe en amor. Abel le dio con una fe en, como le dije yo anteriormente, en ansias de que el padre reciba lo mejor que él tenía. Él sabía que después el padre le iba a volver, él le dio, supongamos, que le haya dado un zapallo. Él sabía que el padre le iba a dar 20 zapallos más después. Pero fue y buscó entre todos los zapallos el mejor, el más grande, el más hermoso. Este para vos, Yahweh. Yo sé que los otros vos vas a dar de vuelta, pero esto es tuyo. Y eso es lo que hizo Abel. En cambio Caín no. Caín no tuvo esa fe en acción, tuvo otra fe. Por eso yo le vuelvo a repetir. Cuando hablaba Pablo, Pedro, Juan, Jacobo, Judas, Yahshua, él hablaba no a inconversos, no a ateos, no a gente que no le conocían. Hablaba de gente que creía que le servía a él y lo servía con otro ánimo, y gente que le sirve a él con otro ánimo. ¿Sí? Nosotros que estamos en raíz hebrea tenemos que saber que nuestro ánimo es agradarle a Yahweh con nuestras vidas. Ya no vivimos, verdaderamente no deberíamos vivir más nosotros, ¿sí? Sino debería vivir la obediencia de Yahweh en nuestras vidas. Y esa ofrenda es distinta a una ofrenda que quiere traer otro, que dice yo te traigo esto pero quiero vivir de esta otra manera, ¿sí? A eso es lo que voy yo. Cuando habló acá, en realidad dice que hebreo no se sabe quién, si escribió Pedro, si escribió Pablo, quién, porque en realidad los estudiosos estudian cómo arranca la carta y cómo termina, y no termina mucho como las cartas que terminó Pablo o lo que fuera. Pero en el caso que haya escrito cualquiera de los apóstoles, ¿sí? Tenemos que entender de que conocía esas dos intenciones que había de servirle a Dios. La pregunta es, ¿cuál intención está en nuestro corazón? Corregirla y llevarle a la intención que tenía Abel. Amén. Una intención de amor a Yahweh, ¿sí? El apóstol Pablo, acá puso añadió, la fe es por el oír, ¿sí? Y el oír por la palabra de Elohim. Amén. Entonces, si nosotros vamos a la Torá y entendemos la obediencia a sus mandamientos, sus estatutos, a sus ordenanzas, a sus pactos, entendemos, ¿sí? Que al haber oído y al haber visto eso, nuestra fe tiene que cambiar. ¿Sí? No es la fe, y vuelvo a repetir como siempre digo, de que estamos bajo la gracia y la gracia me facilita las cosas. Totalmente distinto. Es la fe del oír, que yo le tengo que ser obediente porque sé que el Padre me pide obediencia. Amén. A veces en otra doctrina, mire, yo me puse a pensar otra vez, decía, güey, qué increíble, pero es la realidad. Yo hasta solía prestar más obediencia a un líder que al mismo Yahshua, aunque sin darme cuenta. Porque yo sabía que no tenía que llegar tarde a la iglesia porque si no me iba a reprender el líder. Fíjese lo que es, pero fíjese lo que es. Vos sabés que yo siempre me llamaba legalista y chocaba mucho con mis pastores y con mis líderes también. Porque yo siempre era la palabra y siempre amé el antiguo pacto. El antiguo pacto, claro. Siempre lo amé. Y entonces chocaba, entonces me empezaban a decir legalista, mucho conocimiento y te falta esto. ¿Viste? Y ahí yo me iba apartando y llegué a un momento que me aparté de todo el mundo. Bueno, pero eso es un llamado especial de Yahweh, ¿eh? Eso es un llamado especial de Yahweh porque, ¿cómo le puedo decir? Usted ya de no sé de qué época habrá sido eso, pero desde ese momento estaba el silbido del Padre. Más de 10 años y a él le pasó lo mismo. Claro, porque a nosotros nos pasó que cuando empezamos a entender algunas cosas que el Padre y las cuales nosotros no estábamos haciendo, dijimos, pero ¿por qué esto? Entró, nuestro corazón se desgarró, porque dijimos, ¿qué estamos haciendo? Bueno, yo por ejemplo, le vuelvo a repetir, no era que era un desobediente a Dios o a Yahshua, pero sí me di cuenta de que estaba en una ignorancia tal de que yo decía, pará, mi verdadero rey, mi verdadero Señor es Yahshua. Y no es un hombre, ¿sí? Entonces lo que nosotros tenemos que entender es esto, ¿sí? Fíjese, cómo el Padre a determinadas personas, por ejemplo, cómo mueven según su plan. Sí, cómo va movilizando los corazones
para ir haciendo entender de qué es lo que yo quiero y qué es lo que yo no quiero, ¿no? Fíjese lo que me hablaba ella, la hermana. Yo la Confrontaba. La palabra que yo ocupaba era mi líder máximo es el Espíritu Santo y eso les ofendía a mi líder. Claro, exacto. Pues Para- yo no estaba de acuerdo con lo que me estaban diciendo y le ponía la palabra y ellos me tergiversaban. Exacto. Yo decía, bueno, no, me quedo con lo que me dice mi líder máximo y ya era ofensa. Exacto, fíjese, No es eso. lo que ellos siempre quisieron. Yo cuento lo que me pasó. Yo no era muy adicto a la iglesia. No era adicto a la iglesia. No, la verdad yo subo, Juan. La verdad yo subo. Pero después llega un momento de que sí, es cierto. Cuando uno se pone a leer la Biblia, pues una cosa leer y otra cosa es analizar lo que Sí, significa ese versículo. Y es lo que toda la ahora vida. estamos aprendiendo. Toda la vida, pero fíjate esto. ¿Cómo te puedo decir? Cuando nosotros, por ejemplo, entramos en esto, empezamos a conocer los pactos, empezamos a conocer qué mandamientos estábamos dejando afuera y una cantidad de cosas, empezamos a decir, y yo confronté, por así decirte, con mi líder, y me trataban de judaizante, y me trataban de muchas cosas, que ahí vos decís, wow, ahora entiendo lo que mi maestro pasó con los fariseos. Ahora lo entiendo. Ahora entiendo por qué él, que traía la pureza, ¿sí?, del principio del Padre, iba a estar colgado en un madero. Para que nosotros nos demos cuenta. Y eso va a ocurrir, ¿sí? Y eso va a ocurrir. Fíjense como hablábamos antes con Marilyn. Pastores que ahora están en la raíz hebrea, son llevados tras las cárceles por nada, ¿sí? Como Jimmy Starlight, ¿sí? Son llevados a la cárcel por predicar la Torá. Impresionante. Bueno, entonces en Romanos, Pablo decía eso, ¿sí? La fe es por el oír la palabra de Elohim, ¿sí? No la palabra de un hombre, no la palabra de fulano de tal, no, la palabra de Elohim, ¿sí? Así llega la fe a nuestras vidas. Romanos 10, 17. Vamos a leer Génesis 4 rapidito, porque queda bastante. Génesis 4, verso del 1 al 8. Dice, bueno, esto es lo que pasó con Adán, con Abel y cosas. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Yahweh he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Y aconteció que andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yahweh, y Abel trajo también uno de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, miró Yahweh con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín de gran manera, y decayó su semblante. Entonces Yahweh dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, y a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que cuando estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Amén? Entonces, nosotros nos damos cuenta, entonces, los dos tipos de ofrendas, los dos tipos de corazones. Acá vamos en el esquema, ¿sí? Cómo Abel lo esperaba para que el Padre reciba y cómo Caín esperaba recibir su ofrenda, ¿no? Dos ánimos totalmente distintos. Pero vamos a ver qué nos dice entonces nuestro rabí, nuestro maestro, ¿sí? ¿Qué nos dice nuestro amado Yahshua? Yahshua es nuestra primicia, ¿sí? Primera de Corintios, versículos 15 al 20. ¿Sí? Primera de Corintios, del versículo 15 al 20. Capítulo 15, del 20 al 23, perdón. Dice:
Mas ahora Mashiach, o sea Cristo, que lo conocemos como Cristo, pero es Mashiach, ¿sí? Nuestro Mesías, mas ahora nuestro Mesías ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Amén. Porque por cuanto la muerte entró en un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en nuestro Mesías todos serán vivificados. Amén. Pero cada uno a su debido orden. Nuestro Mesías, las primicias, y luego con los que son de nuestro Mesías en su venida. Amén. Entonces, nosotros ¿qué seremos delante de él? Primicias. Debemos ser primicias. ¿Sí? Debemos ser primicias. Entonces, nuestro Mesías se entregó porque a él no le entregaron. Él no fue entregado por hombres, sino que él dio su vida, ¿sí? Como primicia al Padre de obediencia, como primicia al Padre, ¿sí? De justicia, como primicia al Padre de verdad, ¿sí? Él fue la primicia y él llevó consigo las primicias, ¿sí? Y él espera en nosotros primicias, ¿sí? Porque él apuesta en nosotros, ¿sí? Que seamos primicia y fruto de justicia de verdad y de arrepentimiento, ¿sí? Por eso nos está dando este tiempo que nosotros tenemos. Y pequeño tiempo ya nos queda, muy pequeño, ¿sí? Que ya no es más como antes, que nosotros decíamos Cristo viene. Ahora es distinto. Son, como yo siempre digo, son las 11:59 con 59 segundos. Ya está, el tiempo ya terminó. Entonces, primicias debemos ser en cada instante ahora, ¿sí? Mantenernos en santidad, mantenernos en búsqueda del Padre, porque Él va a venir a buscar primicias. Él no va a venir a buscar árboles, ¿sí? O trigos sin fruto, ¿sí? Él va a venir a buscar que ahora pongamos en práctica, ¿sí? Lo que Él nos dejó enseñado. ¿Y qué nos dejó enseñado? Bueno, esto es lo que Él hizo, ¿no? La primicia del Padre. ¿Y dónde está tu maestro? Y el maestro había resucitado. Amén. Santiago 1:18, Jacobo en realidad, ¿sí? 1:18. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso que es el Padre. Las cosas que Él hizo para que nosotros podamos entrar en su reino, ¿no? Versículo 18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de la verdad, de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. O sea, por eso es que yo le digo que la palabra, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y refugiarnos bajo una gracia y pensar que es todo facilito, porque Yahshua la cumplió, yo no la tengo que cumplir, porque Yahshua lo hizo, yo no lo tengo que hacer más, porque Él lo hizo y lo cumplió. Y si nosotros nos ponemos a analizar, Te escucho de sí, sí, sí. y le hago dormir. Sí. Dice, si nosotros nos ponemos a analizar, ¿sí? Él dice, Él de su voluntad nos hizo nacer en la palabra de verdad para que seamos primicias. O sea, Él entregó su vida. Eso es la gracia. Y gracia Él la tuvo con Noé. La misma gracia Él la tuvo con Moisés. La misma gracia Él la tuvo con Abraham. Porque ellos fueron justificados, ¿sí? Porque hallaron gracia delante de Dios. Es la misma gracia. No cambió la gracia. La gracia es la misma. Ellos fueron justificados porque hallaron gracia delante de Dios por obediencia. Entonces, nosotros hoy hallamos gracia delante de Yahshua y del Padre por obediencia. No es que nos refugiamos en esa gracia para decir que ya no debemos hacer algo. Porque Él dio su vida, su cuerpo, su sangre, ¿sí? Por nosotros. Entonces, por medio de esa gracia nosotros pasamos a ser criaturas de primicias de Él. Primicias de su criatura. Pero fuera de esa obediencia, no vamos a hacer la primicia. Tenemos que entender que la primicia en Yahweh, que es Yahshua, es obediencia. Obediencia. Hallar gracia delante de Él por nuestra obediencia, ¿sí? Nosotros por nuestra obra no vamos a ser capaces de lograr nada, ¿sí? Somos incapaces de hacer nada. Pero en la obediencia de Yahshua, de su sacrificio, encontramos ser primicias de Él. Y tenemos que tratar de ser la primicia de Él, ¿sí? Vuelvo a repetir, 11:59 con 59 segundos. A las 12 nuestro Rey nos rescata. Marcos, si alguien busca Marcos 16 y otro busca Lucas 24. ¿Eh? Dale. Marcos 16, ¿cuánto? 16 del 1 al 20.
Ese es largo. Cuando lo tengan, ya empezaron. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Yahshua Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis como os dijo. Y ellos se fueron huyendo del sepulcro, porque les habían tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Yahshua por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María de Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y le hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído el que habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después de que le habló, fue recibido arriba del cielo, y se sentó a la diestra de Elohim. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles al Adón, confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. 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 Gloria a Dios. Fíjense que aquí en esta parte, en este capítulo 16, se relatan 3 cosas importantes de lo que es la primicia, ¿sí? Primero se recalca que Yahshua resucitó en Shabbat, ¿sí? Porque acá habla de que en el primer día de la semana, muy de mañana, se fue María de Magdala y Miriam, la mamá de Jacobo, se fueron a buscarle y ya no estaba, ¿sí? Entonces, durante el atardecer del Shabbat, él había resucitado, ¿sí? Más o menos, supongamos un poquito más tarde que ahora, Yahshua cumplió la promesa de resurrección, ¿sí? En día de Shabbat. Segundo, Yahshua muy de temprano le aparece a sus escogidos, ¿sí? Él empieza a aparecerle, ¿sí? Fíjense que dice que muchos no le empiezan a creer, y él va y dice, esta palabra es hermosa cuando dice: y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, ¿sí? ¿Por qué? Porque Yahshua, aquel que nació de nuevo en esto que el Padre nos llamó, ¿sí? Entiende que en Yahshua, ¿sí? No puede haber incredulidad en las cosas, en las palabras que Él nos habló, ¿sí? ¿Por qué? Porque si Él le agarró y le dijo, por ejemplo, a Federico, Él le agarra y le dice: yo voy a volver y voy a tomar de mí mismo, ¿sí? Él lo va a hacer, ¿sí? Cuando Él ya lo había, de antemano había hablado a los discípulos, había dicho: yo me tengo que dar, ¿sí? Pero al tercer día yo resucitaré. Entonces lo que Él nos está queriendo decir a nosotros, ahora que nosotros leemos la palabra en este tiempo, ¿sí? Es: yo dije que voy a volver, ¿sí? Prepárense, estén preparados en obediencia, estén preparados, ¿sí? En frutos, porque yo voy a volver a buscar, y más de uno va a pasar como esto: o lo van a tomar por tarde,
o no lo van a creer, ¿sí? Entonces, esto es una profecía terrible lo que dijo acá Yahshua, porque dijo por incrédulos, le reprochó por ser incrédulo. Que no nos pase a nosotros, ¿no? Tercero, Yahshua fue recibido en el cielo. Cuando fue recibido en el cielo, ¿sí? Es cuando Él se presenta delante del Padre como primicia, ¿sí? Y cuando lleva al Padre las primicias. Entonces, vamos a Lucas 24. Y aconteció que bendiciéndolo, se separó de ellos y fue llevado, perdón, el 50, ¿no? Sí. Dice, y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, lo bendijo. Y aconteció que bendiciéndolo, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Amén. Amén. Eso va a ocurrir. De hecho, vamos a hablar más adelante. Yo le voy a mandar un video quizás porque para entender un poquito más sobre el rescate que yo les dije, ¿sí? No el arrebatamiento que muchas veces pensamos, sino el rescate. Y eso es lo que va a hacer Yahshua, ¿sí? Yahshua, lo mismo que hizo acá, lo va a volver a hacer, ¿sí? Y Él, cuando estemos nosotros guardados y rescatados de Él, ¿sí? O sea, de lo que se ha de venir, ¿sí? Él nos va a llevar a vivir ya en su gloria, ¿sí? Pero, bueno, yo más adelante en un video le voy a dejar bien especificado lo que es el verdadero Natsal, el verdadero rescate que el Padre va a hacer, ¿sí? Pero quiero que entiendan de que, como siempre dije, en este Pesaj puede ocurrir algo muy importante, ¿sí? Este Pesaj puede ser el antes y el después para nuestras vidas, ¿sí? Recuerden que en Pesaj nuestro Mashiach se presentó, ¿sí? Y en Pesaj el anti-Mashiach se tiene que presentar, ¿sí? La semana 70 de Daniel está muy avanzada ya, hasta casi llegando a su mitad. Y en cualquier Pesaj puede ocurrir, ¿sí? Aquellos que nuestro maestro habló, ¿sí? Y nosotros seremos rescatados, ¿sí? De las manos de él, ¿sí? Entonces debemos estar a Pesaj. ¿Cuánto queda? Es el marzo 27 de este año, estoy hablando, ¿no? Si llegara a ocurrir. Tenemos unos meses para ponernos en santidad, en justicia, ¿sí? En obediencia, en todo lo que respecta al Padre, ¿sí? Yahshua vendrá a buscar sus primicias, ¿sí? Hechos 1, del versículo 10 al 11 dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones de vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Yahshua, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. ¿Qué quiere decir con esto? Que Yahshua prometió que iba a volver por nosotros, prometió que iba a volver por su escogido, y Él lo va a hacer, ¿sí? Entonces, en Hechos, estamos hablando ahora del Brit Hadashah, como no contradice a lo que habló en la Tanaj. Amén. Él dio su promesa y Él lo va a hacer. Juan 14, versículo del 1 al 7, dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahí hay un punto, y aparte él dice que Él va a venir a tomar como a Él mismo. Cuando Él dice eso, ¿sí? Del hebreo al español, está queriendo decir: yo vendré a buscar a mi obediencia. A mi obediencia. Por eso dejó muy claro: yo vendré a buscar como a mí mismo, ¿sí? No va a venir a buscar, vamos de vuelta, ponemos de vuelta el ejemplo de Caín y Abel, dos formas diferentes de servirle a Dios, pero una es agradable a su presencia y la otra no. Él no va a venir a buscar una obediencia que está con una máscara, ¿sí? Pero detrás hay desobediencia. Yo esto no lo quiero hacer porque esto no es para mí. Esto ya no me rige a mí. No, esto no. Ojo. Porque Él va a venir a buscarse como a Él mismo, en obediencia plena, ¿sí? Del hebreo al español,
yo voy a venir a buscarme en obediencia. ¿Sí? Entonces, y si me fuere a preparar el lugar, vendré y os tomaré a mí mismo, ¿sí? Tomaré con mi obediencia, vendré y los buscaré, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Recuerden que en el reino de Yahweh no subirá pecado alguno, ¿sí? Desobediencia alguna no irá allá, porque una vez ocurrió y fue descendido a la tierra. 2 veces no va a ocurrir el pecado arriba, ¿sí? Y sabéis que donde yo voy, y sabéis a dónde yo voy, y sabéis el camino. ¿Cuál es el camino? Claro, Yahshua. Pero ¿cuál es el camino? La simiente del Padre. ¿Sí? Recuerdo mucho esto lo que yo les digo. Juan 7, versículo 14, creo que es. A ver, vamos a leer rapidito. Muy rapidito, así no nos quito mucho tiempo. Juan 7. Recuerden siempre esto, ¿sí? Versículo 16. Y Jesús le respondió a los fariseos y les dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Sí? Entonces, Él está diciendo: yo quiero que ustedes sean obedientes al Padre. ¿Saben cuál es lo que el Padre dijo? Ese es el camino. Ese es el camino, ¿sí? Para llegar a la obediencia. ¿Sí? ¿Sí? No es ninguna otra doctrina. No es la doctrina fariseo, no es la doctrina que se viene viendo hoy. ¿Puedo hablar? ¿Sí? Hay un versículo en San Juan, en 2 de Juan, se lo leo acá. ¿Sí? Ya te digo dónde está, porque ya con esta Biblia que inventa. Vale. 2 de Juan. Sí, Juan es tremendo. Sí. 1, versículo del 5 al 8. Exacto. ¿Sí? ¿Sí? Dice: mucho me regocijé porque he hallado algunos de tus hijos andando en la verdad. ¿Cuál era la verdad? Ahora vamos a ver. Conforme al mandamiento que recibimos del Padre. ¿Sí? Y ahora te ruego, Señora, como no escribiéndote un nuevo mandamiento, sino como que hemos tenido desde el principio, que nos sabemos uno a otro. O sea, ¿qué mandamiento? Desde el principio. ¿Sí? Perdón, ¿segunda de Juan cuánto? 2 de Juan. Capítulo 1, tiene un solo Capítulo versículo. 1, 5 al 8. Sí. Y este es el amor, dice el 6, terrible. Que andemos según sus mandamientos. ¿Sí? Este es el mandamiento. Que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. ¿Sí? Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Yahshua HaMashiach ha venido en carne. Quien esto hace es engañador y anti-Mashiach. Hasta el 11, perdón. ¿Sí? Sí, porque ya habla de la doctrina. Sí. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina del Mashiach, no tiene a Elohim, y el que persevera en la doctrina del Mashiach, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en su casa ni le digas bienvenido, porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. Pero fíjense que acá el mismo Juan está diciéndole: che, aquel que nos sigue los mandamientos del principio, ¿sí? Los mandamientos que nos dio el Padre, que es la doctrina del Mashiach, ¿sí? No lo tiene el Padre y el Mashiach, no lo tiene al Padre y el Hijo, ¿sí? Entonces, si nos vamos a Juan 7, vemos cuál es la doctrina del Mashiach. Esta no es la con la que yo vengo, no es mi doctrina, sino de aquel que me envió. Entonces nos vamos a la Tanaj. Y ahí está el camino, ¿sí? Por eso es que dice acá: y sabéis a dónde voy y cuál es el camino, ¿sí? Yo voy al Padre, ¿sí? Y el camino al Padre es la obediencia al Padre. Es tremendo, pero Él dejó dicho, ¿sí? Por eso le dije, cuando arrancamos todo esto, hay 2 formas de ofrecer el sacrificio, o sea, en el sentido de ofrecerle nuestra primicia al Padre. La obediencia enmascarada con desobediencia, o la obediencia plena y pura que vino a traer Yahshua, ¿sí? La misma que eran los fariseos existe hasta el día de hoy, ¿sí? Obediencia enmascarada con desobediencia, ¿sí? Quieren hacer a su antojo las cosas, ¿sí? Y le dijo a Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podremos saber el camino? Yahshua le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conociereis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y habéis visto. ¿Ven? Nosotros ahora le conocemos a Yahshua, sabemos cuál es la doctrina que él maneja, sabemos cuál es la doctrina que manejaban sus discípulos, ¿sí? Entonces nosotros entendemos ahora cuál es la doctrina que el Padre quiere que nosotros guardemos, ¿sí? Acobijemos, amemos, ¿sí? Vamos un poquito más adelante. Eso es lo que Él va a hacer, ¿no? Vendré y os tomaré como a mí mismo. Bueno,
Increíble, increíble lo que va a pasar. Apocalipsis 14, del 1 al 5. Dice: después miré y he aquí el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión y con él 144.000. Estos 144.000 son las primicias. Son las primicias que va a venir a buscar Yahshua. Tremendo esto, Estos son las primicias. Los 144.000 son las primicias de Yahshua HaMashiach, que tenían el nombre de él y del Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de gran estruendo, y la voz que oí era como la de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Cuando habla de redimidos, fueron aquellos que creyeron en Yahshua, en el sacrificio de su sangre, ¿sí? Creyeron en el sacrificio de su cuerpo, ¿sí? para perdón de los pecados, pero leímos anteriormente, ¿sí? Conociendo el camino de Yahshua, ¿sí? De Yahweh, no haciendo lo que ellos querían hacer. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. Esto es simbólico, yo les explico ahora. Son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero. Vamos de vuelta, por eso puse anteriormente el camino. Ustedes saben el camino a donde yo voy, ¿sí? Estos siguen al Cordero a donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Elohim y para el Cordero. Y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Elohim. Cuando habla, no se contaminaron con mujeres, ¿sí? No se prostituyeron con otras religiones. Eso quiere decir. ¿Qué quiere decir? Yo, por ejemplo, puedo decir, che, pero yo estuve en otra doctrina anterior. Bueno, de que entendiste ahora, ¿sí? La obediencia al Padre, volver de vuelta al Padre, volver de vuelta a los mandamientos, volver de vuelta a los pactos, volver de vuelta a las fiestas solemnes de Él, es volver de vuelta, es nacer de vuelta, ¿sí? En Yahshua HaMashiach. De ahora en más, no vuelvas a prostituirte más. No vuelvas a meterte o a incrustarte en doctrinas de hombres. En donde haya levadura, no vuelvas. Porque los 144.000, ¿sí? Son vírgenes de ahora adelante del Padre estamos hablando en espíritu. ¿Sí? Cuando habla de los 144.000, los 144.000 son los que, acuérdense que los 144.000 son 12.000 de la tribu de Judá, 12.000 de la tribu de José, 12.000 de la tribu de Manasés, 12.000 de la tribu de Rubén, ¿sí? Entonces, son 12.000 de cada tribu, ¿no es cierto? Bueno, ellos fueron redimidos por la sangre, ¿sí? De Yahshua HaMashiach. ¿Estamos ahí? Una vez que nosotros fuimos redimidos y entendimos que somos efraínitas, ¿sí? Por ejemplo, nosotros, que entendimos fuimos efraínitas, no podemos volver más, ¿sí? A una doctrina que está profanada, ¿sí? A una doctrina que tiene adulterio espiritual, ¿sí? Porque si lo hacemos dejamos de ser vírgenes. Los 144.000 que va a venir a buscar Yahshua son los que no se volvieron a contaminar, no se volvieron a prostituir, y de eso tenemos que tener en claro, porque si no, eso no apartaría de ser 144.000. Fíjate que lo que es el Naxal tiene que ver más con un rescate, más con otra cosa. Claro. Y acá en la parte donde dice fueron redimidos, en realidad no es que la Biblia Kadosh, que es del hebreo al español, dice fueron rescatados de entre los hombres. Exacto. No dice redimidos, dice rescatados. Exacto. Entonces, tenemos que entender eso. Yo entiendo que muchos hermanos que están viniendo al hebreo, porque te estoy hablando reciencito, de un mes, 2 meses, todavía están zigzagueando entre las dos corrientes. Y es normal, ¿cierto? Es normal porque tienen en su corazón la intriga. Ahora, claro, cualquiera, porque hay muchos católicos que están viniendo, hay muchos musulmanes que se están convirtiendo, hay muchos que eran judaizantes que se están, o sea, estamos hablando, hasta en África yo le mandé un video de la tribu africana cómo adoraban a Elohim. Entonces, una vez que vos empezás y entendés y el Padre pone, mirá, esto es la verdad, ¿sí? No volver a pisar, ¿sí? Lo profanado a Elohim, no volver a contaminarse,
Porque eso va a llevar, ¿sí? Eso es lo que va a llevar a que deje de ser virgen, ¿sí? En su presencia. Esto de los 144.000 vamos a hablar bien después porque es enorme, ¿sí? Como decía Lau, el rescate que va a hacer Yahshua va a ser sobre los 144.000. Y en tiempo de la gran tribulación, ahora que se está por venir. En tiempo de la gran tribulación, los rescatados van a hacer eso, ¿sí? Entonces, por eso le vuelvo a repetir, a volcarse a la santidad, a volcarse mucho a la búsqueda de Yahweh, no importa lo que va a decir tu vecino, tu tío, tu primo, volcarse a la santidad, porque Él va a venir a buscar esa santidad. Yo lo voy a venir a tomar como a mí mismo, yo voy a venir a tomar la obediencia que yo tuve con el Padre, voy a venir a tomar. Y espero que estén en obediencia. Por eso es un pequeño remanente de toda la humanidad, 144.000, es un pequeño remanente. Es algo muy pequeño, es algo, si vos te pones, hay millones de personas en la tierra y un remanente va a venir a agarrar. Entonces, mucha santidad. De lo que es el mismo Israel, nomás es un pequeño remanente. Exacto. Miren lo que es, cuántos judíos hay hoy en el mundo y solamente 12.000 de cada tribu tomarán. Mucha santidad, mucha santidad, mucha santidad, mucha primicia hay que generar en este tiempo para llegar a 8.000. Y vamos a ver. 8.000 o 9.000 millones de habitantes en el mundo. 8.000 millones. Fíjate. Yo sé, seguro estoy que dentro de esos 144.000 estamos hablando de patriarcas, pero igual, son muy pocos. ¿Sí? Un pequeño remanente. Es como que yo agarré un puñado de una arena de un mar. Muy poco. Mucha santidad. Así va a ser Yahshua cuando estemos delante de Él. ¿Sí? ¿Sí? Dice... ¿Este ya lo vimos? Bueno, esto es lo que yo quiero mostrar rapidito. Esto es la cena de Pesaj. La cena de Pesaj nosotros la hacemos el viernes. Este es el calendario de este año, marzo de este año, ¿sí? Marzo 2021. El 26 de marzo, viernes, para sábado es Shabbat, ¿sí? Justo ahí cae Pesaj, ¿sí? Ahí se hace la cena de Pesaj al atardecer del viernes, o sea, para el sábado, se hace la cena de Pesaj, porque el Señor, el día 27, que es 14 de abril, ¿sí? Fue entregado en el Monte de los Olivos, ¿sí? A él le agarraron en el Monte de los Olivos, que era madrugada, y hasta las 15 p.m., ¿sí? Él estuvo ante Pilato todo y ahí fue crucificado, ¿sí? A las 15 p.m. Él murió a las 15 p.m., ¿sí? A las 6 de la tarde, que es acá al atardecer, arrancaba la fiesta de panes sin levadura, que lo vimos en el anterior Shabbat. Arrancaba acá, por eso es que tenían que bajarlo cuanto antes de la cruz, antes que llegue el día de reposo, por así decirlo, para ellos, ¿sí? De que era de la fiesta de panes sin levadura, para poder ofrecer a ellos el cordero, sin darse cuenta que el cordero había sido inmolado a las 15 p.m. Tremendo. Así que aquí arrancaría entre la tarde, entre el atardecer del 27 y el 28 arrancaría panes sin levadura, primer Shabbat, ¿sí? Luego de ahí panes sin levadura, primicia, ¿sí? Primicia. De acá se empieza a contar el Lomer para Shavuot, para Pentecostés, eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Tenemos que entender, bueno, acá la cena de Pesaj, como ya dijimos, ¿sí? Marzo del 2021, entonces a partir del viernes 26 arranca Pesaj, ¿sí? Del atardecer del viernes para el sábado, porque 14 en realidad acá, 27 de abril, ¿sí? El 14 de abril es 27 de marzo, ¿sí? Cena de Pesaj, ¿sí? Pasa a Pesaj, llega panes sin levadura, 7 días la fiesta de panes sin levadura, como hablamos en el anterior Shabbat, y cuando termina el día de reposo, porque es día de reposo, fiesta solemne, ¿sí? El primer día de la semana de panes sin levadura, arrancaría fiesta de las primicias, ¿sí? Ahí es donde nosotros debemos darle, en realidad todos los días de nuestra vida, darle la mejor primicia a Yahweh, pero en ese día en especial, arrepentirnos, ponernos delante de Yahweh, y esto es lo que soy, Yahweh. Esto es lo que vos hiciste en mi vida ahora. Yo esto es lo que soy. Era un gruñón, ahora soy un hombre feliz, un hombre gozoso. Era un mentiroso y ahora soy un justo, Padre, porque hablo tu justicia. Mi palabra está en mi boca, está tu justicia. Padre, era un homicida porque hablaba y chismoseaba a mi hermano. Ahora no, Padre. Ahora intento rescatarlos, Padre. Ahora hablo con bendición y bondad para ellos, ¿sí? Entonces, fruto de justicia debemos ser, porque Él va a venir a tomarnos como a Él mismo. Nos va a venir a tomar a un desobediente, ¿sí? Esto quise presentar también para que ustedes vean, marzo 21, dice
el padre siempre rescató que el 15 de Aviv es luna llena, ¿sí? Acuérdense que siempre todo el pueblo hebreo se basaba por las lunas, ¿sí? Ellos miran la luna, ellos saben cuánto llega, ¿sí? Luna llena es 28, por eso es 15 de Aviv, ahí arranca panes sin levadura. El día 14 es Pesaj, ¿sí? Entonces cae el 27 de marzo, ¿sí? Y el 16 de Aviv es el 29, ¿sí? Para que ustedes vean, ¿sí? Igual esto, cuando vamos llegando a la fiesta, vamos a ir recordando y vamos a ir haciendo para festejarla en orden y bien, ¿sí? Sí, lo que yo te rubo, también está viendo cae clavado, cae con una nueva. ¿Con una nueva? ¿Sí? Terrible. La precisión. Bueno, acá hay un par de versículos que queremos leer. Vamos a leer algunos nomás. Sí, se lo va a llover. Bueno, Fede, vos me buscás Juan 15. Porfa. San Juan. Sí. María, buscame si podés Santiago 3. O Jacobo, en realidad es Jacobo Estamos en Santiago. 3. Bueno, Opa, buscame Mateo 13. Pame, buscame Levítico 26. Ma, buscame Mateo 3. Nancy, buscame Hebreos 12. Lau, buscame Juan 15. Y Sí. quedate ahí en Juan 15 porque va a leer también otro. Yo voy a buscar Gálatas 5. Después Fede, buscame también Jeremías 17. Y después voy a seguir dando la vuelta. Entonces hacemos rápido. Juan 15, ¿qué versículo? Juan 15, 16. Bueno, vamos primero con el de Fede, Juan 15, del versículo 5 al 8. Sí, 15. Sí. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que pertenece a mí, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará y los recogen, y los echarán en el fuego, y arden. Si permaneceréis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Perfecto. En esto os he glorificado, mi Padre, el que me llevaréis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Perdón si leo No, está bien, está bien, está bien. porque esta es una traducción muy No, está bien, está bien. antigua. ¿Ah? Miren, ahí lo que el padre está diciendo algo muy Yahshua dijo algo muy clave. ¿Sí? Si ustedes permanecen en mí, mi obediencia, en la cual yo voy a venir a buscar, ustedes van a producir fruto. Si ustedes no permanecen en mí, no van a llevar fruto. Ahora, ¿cómo glorificarán al Padre si no tienen fruto? Bueno, el Padre determinó algo, dice en el versículo 7. Serán cortados y serán quemados. Es sencillo, ¿no? Y es fuerte, ¿sí? Porque el Padre, vamos de vuelta, y yo le voy a decir una sola cosa. Yo sé que por ahí suena fuerte, pero vamos a una sola cosa. El Padre no va a permitir en su reino nuevamente desobediencia, ¿sí? Entonces la desobediencia sí o sí acá va a ser el filtro. La obediencia va a ser tomada, llevada a su granero, y la desobediencia quemada, ¿sí? Y Yahshua recalcó muchas palabras de eso, ¿sí? Y eso es en la sal lo que hablamos nosotros, rescate. Después vamos a hablar bien, ¿sí? Pero Yahshua habló muy bien. Vamos entonces ahora a Jacobo, o sea, Santiago 3:18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de su criatura. Ahí está. Entonces, Él nos hizo nacer por su palabra de verdad. ¿Cuál es su palabra? Todo. ¿Sí? No una parte. ¿Sí? Para que seamos primicia de su criatura. ¿Sí? Mateo 13. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Exacto, por eso yo ayer en el video les hablaba a ustedes y les decía, que decía Pablo, practiquen la piedad con contentamiento, ¿sí? Pero dejen atrás todo lo que es afán de este mundo, ¿sí? Y si Dios le dio ropa y alimento, conténtense con eso, ¿sí? Eso es lo que decía Pablo ahí cuando hablaba sobre ejercítense en la piedad. ¿Por qué? Porque la piedad no piensa en la riqueza, la piedad no piensa en la desobediencia, la piedad da el fruto y la virtud de paciencia, amor, compasión, ¿sí? Entonces, ejercítense en la piedad
y dejen, ¿sí?, todo lo que es concupiscencia de este mundo, ¿sí?, porque eso le va a apartar, porque muchos engañadores han salido que en base a esa concupiscencia han resbalado, ¿sí?, de la doctrina del Padre, ¿sí? Entonces tenemos que entender que ahí estaba diciendo Levítico 26, ¿quién tiene? Sí. Dice, si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Perfecto, entonces fíjese cómo arranca, lee cómo arranca de vuelta nomás. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos Exacto. y los pusiereis por obra. Ya creo que más claro no puedo decir, ¿viste? Ya te hice tal cual lo que es, ¿viste? En lo que hay que andar. Amén. Vamos a Mateo 3. Sí, Mateo 3. 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Entonces, eso es lo que recalcaba también Juan el Bautista cuando había llegado. Arrepentidos, porque el reino de Elohim ha llegado. ¿Sí? Entonces, cuando él dijo eso, él no solamente estaba aclarando porque iba a venir Yahshua, sino porque desde ese momento iba a arrancar, ¿sí?, la vuelta al Padre. ¿Sí? Desde ese momento, desde que Yahshua se manifestaba, iba a arrancar la plenitud de la vuelta al Padre. ¿Sí? Basta, ¿por qué? Por eso es que nosotros venimos en los anteriores Shabbat hablando de que Yahshua vino y dijo: mirá, ustedes hacen este tipo de reposo, este tipo de Shabbat, pero yo les digo que ustedes tienen que hacer esto: sanar de enfermos, liberarlos, ¿entienden? Hacer el bien, ¿sí? Y no estructurarle a una doctrina de hombre creyendo que estaban haciendo bien para Dios ese Shabbat, ¿sí? Shabbat para Dios es hacer lo que el Padre nos mandó a hacer. Amén. Después, Hebreos 12. Sí, versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después del fruto apacible de justicia a los que en ella han sido recitados. Amén, amén. ¿Qué hace el Padre ahora en este tiempo? ¿Qué es lo que nos va a hacer? Y yo por eso hablé mucho. Cuando nosotros vamos involucrándonos cada vez más en la obediencia de Yahshua, de Yahweh, conforme a su palabra, el Padre va a ir corrigiéndonos, ¿sí? Che, hey, Rodrigo, esto está mal. Esto está mal. Y esa corrección a lo primero nos va a doler. Pero sabemos que eso es para traer frutos de justicia. ¿Amén? ¿Sí? Dios nos va a corregir, nos va a sacar, nos va a desintoxicar de todo lo anterior para traer su justicia realmente a nuestras vidas, ¿sí? Y va a doler, como recién lo hablaba yo, cuando me enteré sobre las cosas que yo no hacía y que desagradaba al Padre, mi corazón se quebrantó y se rompió. Pero entendí que ese quebrantamiento trajo justicia en mi corazón y empecé a querer celebrar y hacer las cosas del Padre como realmente Él quería que las haga. ¿Amén? Juan 15, 16. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y los he puesto para que vayan y lleven fruto, Amén. y su fruto permanezca, para que todo lo que pidieren el Padre en mi nombre, Bendito sea Dios. Él se los dé. Bendito Dios. Entonces, decía Él que Él vino a... Léeme de vuelta, pero no estaba la U ahí. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Ah. Y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y su fruto permanezca, para que todo lo que pidieren al Padre en mi nombre, Él se los dé. Ahí está. Entonces, Él quiere que nuestros frutos permanezcan en Él, ¿sí? Por eso es que nos pide a nosotros, ¿sí?, obediencia. Obediencia. Este va a ser un tiempo en donde hay mucha confusión, ¿sí? Va a haber mucha confusión, ¿sí? Es más, el Padre a aquellos que quieran ser rebeldes, el Padre lo va a seguir entregando a eso, ¿sí? Por eso nosotros cada día nos tenemos que meter más en obediencia, más en abrazados a Yahshua, ¿sí? Porque Él va a venir a buscar eso. Gálatas 5, del 22 al 23. Mas el fruto del Ruach es el amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, o sea, sería templanza. Contrastadle cosas, no hay Torah, no hay ley en realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es lo que va a venir a buscar en nuestros corazones, ¿sí?, Yahshua HaMashiach. Frutos de su Ruach HaKodesh, frutos de su espíritu, ¿sí? No van a buscar frutos de la carne, ¿sí? Contiendas, hechicerías, idolatrías, glotonerías, todo eso no va a venir a buscar. Él va a venir a buscar a ver qué es lo que yo les dejé dicho a ellos que hagan y cómo lo están haciendo. Amén. Vamos a Jeremías. 7.
17:7. Bueno, bendito el varón que confía en Yahweh y cuya confianza es Yahweh, porque será como el árbol plantado junto al agua, Amén. que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que sus hojas estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amén. ¿Qué quiere decir esto? ¿De qué estaba hablando el profeta Jeremías? Por eso es que yo le digo a ustedes que cuando nosotros estudiamos la historia, vieron que algunos Shabbat nosotros hablamos de partes históricas, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de la parte histórica, a veces suele ser bastante tedioso, porque decir, mirá, es historia. Pero si nosotros no hubiéramos estudiado eso, es imposible que nosotros entendiéramos ahora esta palabra, por ejemplo, que vos leíste en Jeremías. ¿De qué está hablando Jeremías cuando habla de eso? ¿Qué mensaje, vamos a hablar oculto, porque no hay nada oculto en Yahweh, ¿no? Pero qué mensaje de trasfondo tiene lo que está hablando Jeremías? Lo que está ocurriendo en este tiempo, ¿sí? Ustedes van a ser árboles, ¿sí? Que van a dar frutos, ¿sí? Van a estar a la orilla del río. ¿Quién es el río? El Ruach, ¿sí? Es el Padre, la palabra del Padre, ¿sí? El agua, la palabra del Padre. Van a estar cerca de Él y van a estar dando frutos durante todas las estaciones, ¿sí? Y cuando llegue el año de sequía, ¿cuál va a ser el año de sequía? Año que estamos por entrar ahora, tiempo que estamos por entrar ahora, tiempo de gran tribulación, ¿sí? Dentro de muy poco. Aunque estemos en tiempo, ¿sí? De sequía, en tiempo de persecución, ustedes no dejarán de dar frutos. Porque están en la palabra, porque están guardados en la palabra, ¿sí? Eso es lo que hablaba el profeta Jeremías. El profeta Jeremías lo que estaba queriendo decir es que no importa el momento o la estación en la que vos vivas, estamos hablando espiritual ahora, ¿sí? Ustedes van a tener que seguir dando frutos, ¿sí? Porque van a tener que seguir estando en la palabra, ¿sí? Eso es lo que hablaba Jeremías. Por eso yo digo que es importante que nosotros sepamos la historia de qué hablaban los profetas para poder entender lo que ellos nos decían, ¿sí? Porque si no sería simplemente, lo tomaría como, bueno, tiempo de sequía, no. Él está hablando de un tiempo en especial del cual va a vivir ahora el pueblo de Israel. El pueblo de Israel va a vivir un tiempo muy especial y en ese tiempo debemos seguir dando fruto, ¿sí? Y fruto de justicia. ¿Ven? Vamos a Mateo 12. Mateo 12, versículo 33. O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Ahí está. Entonces, ¿qué va a venir a hacer Yahshua? A ver María, ¿qué fruto tenés? Tenés fruto de obediencia, tenés fruto de justicia, todo eso. Vení a mi granero. A ver Jorgito, ¿qué fruto tenés? No, pero vos seguís en contienda, seguís en chisme. No, tomadlo y llevarlo al fuego. Eso va a hacer. Por su fruto nos va a conocer. Él va a conocer el árbol por su fruto. Es impresionante, pero es doloroso, me hace venir a la piel. Pero es impresionante, pero el Yahweh va a hacer eso. Y tenemos que estar conscientes de lo que nosotros vamos a hacer, porque va a ser nuestra decisión delante de Yahweh. No va a ser la decisión de Él. Porque Él nos dio de antemano el registro de lo que Él va a hacer. Entonces nosotros como hijos obedientes tenemos que ser obedientes a lo que Él nos dejó escrito que Él va a hacer, ¿sí? Vamos a Romanos 7. Romanos 7. Fede, buscame Filipenses 1. Buscame Colosenses 1. Y Laugo 15, Juan 15. ¿Sí? Para mirar Romanos. Yo leo Romanos. Y entonces ya. Es precioso lo que hace Yahweh. Es precioso porque Él nos dejó escrito a nosotros. ¿Sí? El mismo Yahshua tuvo que descender acá de carne y decir, mira, yo voy a hacer esto, muchachos, ¿sí? Yo voy a hacer esto, ¿sí? Para que ustedes no digan, ¿sí? Que yo no la avisé de antemano, ¿sí? Voy a poner a cargar. Yo pensé que la fiesta primicia me iba a hacer más cortito. Bueno, Romanos 7:4 dice del 4 al 5. 4 al 5. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto, ¿sí? A la ley mediante el cuerpo de una ley especial. Ojo, estaba hablando de la ley del adulterio, ¿sí? Ustedes murieron a la ley del adulterio, ¿sí? Eso vamos a hablar mucho, ¿sí? Tanto en Corintios, Romanos, Hebreos, Gálatas, tenemos que aprender a diferenciar las leyes, ¿sí? No todo lo que dice ley es Torah,
¿sí? A veces cuando habla de ley habla de judaísmo, a veces cuando habla de ley habla, y acá fíjense que cuando nosotros leemos es algo, la ley del pecado, pero cuando nosotros leemos el capítulo 7 arranca y dice analogía tomada del matrimonio, ¿sí? Y esta ley, ¿sí? Se encuentra en Deuteronomio, ¿sí? La ley del adulterio, ¿sí? Entonces dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley, que sería del adulterio, mediante el cuerpo del Mashiach. Ustedes ya no son más adúlteros, ¿sí? Porque por algo no podían tener más marido, porque habían adulterado, se habían ido atrás de otros dioses. Ahora, por medio del Mashiach, ustedes vuelven al Padre, ¿sí? Vuelven el matrimonio con el Padre, ¿sí? Y dice: para que seáis de otro, o sea, para que no seáis de otro Dios, ¿sí? Del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Elohim. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando frutos para muerte, frutos de adulterio. Fíjense el versículo 3 lo que dice: así que si en vida del marido, estamos hablando de Yahweh, ¿sí? Se uniere a otro varón, ¿qué hizo el pueblo de la casa de Israel? ¿Qué hizo la casa de Judá? Se fue atrás de Astarot, se fue atrás de Tamuz, se fue atrás de Moloch, ¿sí? Se fue atrás de dioses extraños, estando el marido con vida, estando Yahweh con vida, ¿sí? Será llamada adúltera, ¿sí? Pero si su marido muriere, es libre de la ley del adulterio, ¿sí? Y no será más adúltera. Por eso dice que en el cuerpo del Mashiach hemos sido liberadas de la ley del adulterio. Pero tenemos que aprender a entender qué ley está hablando ahí, ¿sí? Está hablando de la ley del adulterio. Entonces, ¿qué dice él? Vino el Mashiach, dio su vida para sacarle del adulterio a ustedes y que puedan llevar fruto para Elohim ahora. No fruto de muerte, fruto de vida para Elohim. Amén. Amén. Bueno, entonces, ¿qué dice ahora Filipenses 1? Sí. Del 9 al 11. No, perdón. Sí. Estoy pensando en eso. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, o de Yeshua Mashiach, llenos de frutos de justicia que son por medio de Yeshua Mashiach, para la gloria y alabanza de Yahweh. Ahí está. Entonces, más claro imposible. Para el día de Cristo, para el día de Mashiach, vamos a tener que tener fruto. La cizaña y el trigo se distinguen por el fruto. Y lo de fruto serán cortados, el manojo tomado y llevado al granero. La cizaña será cortada, el manojo echado al fuego. El día de Mashiach deberemos presentarnos delante de él con frutos. Y estamos a tiempo, hermano. Estamos a tiempo de empezar a buscar frutos de justicia. Si vos estás en tu casa, por ejemplo, y empezás a ver que hay ciertas cosas que te empiezan a molestar o a llamar la atención, es porque Yahweh está mostrándote que eso tenés que sacarte y cambiar a un fruto, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que mi hijo me invite, ¿sí? Yo tengo que entender de que a mí Yahweh me está mostrando de que yo debo ser paciente, ¿sí? Cambiar el fruto, ¿sí? De malo, ¿sí? de quizá de no tener paciencia, de intolerancia, y empezar a dar fruto de justicia, ¿sí? Fruto de paciencia, de mansedumbre y de templanza. Eso es lo que el Padre va a empezar a trabajar en nuestras vidas. Y no se extrañen de que ocurra, de que varias cosas ustedes digan, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué? Porque el Padre va a llegar, está llegando el tiempo del Mashiach, ¿sí? Y Él va a venir a buscar esos frutos. Y Él va a empezar a trabajar con su pueblo primero, ¿sí? Porque Él nos escogió de antemano a nosotros. Entonces, veamos eso y empezamos a decir, Padre, gracias. En esto tengo que cambiar. Ruach HaKodesh, ayúdame. Necesito tu ayuda porque yo no puedo solo. Necesito tu ayuda. Y empezar a cambiar, ¿sí? Vamos a Colosenses 1. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Elohim. Ahí estamos. Esa es la primicia que va a venir a buscar, esa es la primicia que Él llevó al Padre en la fiesta de las primicias, y esa es la primicia que Él va a venir a tomar, ¿sí? En todo, ¿sí? Juan 15, ¿cuánto? Juan 15, del 1 al 2. Del 1 al 2.
Es el Evangelio de Juan, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Exacto. Es lo que estábamos hablando. ¿Sí? Aquel que no quiere dar fruto, no, yo no, el Shabbat no es para mí. El Shabbat es para los judíos. Bueno, no, la fiesta del Señor, no, eso está rejudaizando, Rodrigo, eso no es. Bueno, ahora, aquel que dice, sí, Padre, yo conocí tu fiesta, quiero festejar tu fiesta como corresponde. Sí, Padre, yo conocí el Shabbat, quiero festejarlo como corresponde. Sí, Padre, yo te quiero ser agradable. Bueno, el Padre dice, bueno, yo ahora te voy a corregir. Ahora yo voy a trabajar tu tierra, ¿sí? Te voy a limpiar, te voy a cortar algunas hojas que están secas, ¿sí? Algunas hojas que están ahí de balde, voy a cortarla para que des más fruto. El fruto que yo voy a venir a buscar. Ahora, el que no quiere prenderse a la vid, será cortada y será echada al fuego. Entonces, tenemos que entender que Dios, o sea, Elohim, Yahweh, Yahshua, va a trabajar en nuestras vidas, ¿sí? Va a trabajar y dejemos que Él trabaje. Y digámosle al Ruach HaKodesh que nos ayude a limpiarnos. Porque Él va a venir a buscar frutos y frutos de su justicia, no frutos de justicia del hombre. ¿Sí? Bueno, entonces, la fiesta de las primicias no podemos llegar con las manos vacías. Es decir, no podemos llegar a Elohim sin frutos. ¿Sí? Yo no voy a, cuando llegue el día del Mashiach, yo no puedo venir a decirle solamente eché demonios fuera, sané enfermos y hablé en lenguas. Porque Él te va a decir, sí, está bien, lo hiciste, porque lo hiciste en mi nombre. Pero ahora, ¿lo hiciste con qué corazón lo hiciste? Como hablamos cuando nosotros recién arrancamos, Abel y Caín. ¿Con qué corazón lo hiciste? ¿Sí? Por eso es que muchos me fundamentaban a mí hace poco, me decían, pero Rodri, yo estoy en tal doctrina y en tal doctrina se sanan los enfermos, se echan los demonios, se hablan en lengua. Y yo dije, claro, porque Él no va a contradecir a su palabra. Su palabra es fiel y fiel es el que nos dio la palabra. Ahora, lo distinto es, ¿por qué después Él dice que cuando llegan delante dicen, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto? Y digo, no os conozco, apartado de mí, hacedores de maldad. Siendo que ellos echaron demonios y todo. ¿Por qué? Porque transgredieron la Torah. No quisieron cumplir. Entonces Él no los conoce. Si Él nos dio este privilegio y esta posibilidad de poder estar hoy en obediencia, aprovechémosla, hermano. Aprovechémosla, hermano. Porque solo un puñado, un remanente, va a ser el que va a poder disfrutar la gloria venidera en espíritu con Él. Fíjense, más adelante vamos a hablar de los 144.000. ¿Pero qué son 144.000? Por más que sean patriarcas, que los patriarcas vengan a su familia. Pero ¿qué son 144.000 contra cuántos? 8.000 millones. 8.000 millones De personas en la tierra. Nada. en el desierto. Bueno, para que ustedes vean. Entonces, ¿sí? Pero vamos a esto. El Padre dejó diseñada en su palabra, dejó diseñado cómo Él iba a hacer y qué es lo que iba a venir a buscar y qué es lo que Él demanda de sus hijos. Seamos obedientes. Seamos obedientes. Estamos a tiempo. Exacto, estamos a tiempo. Yo después le voy a hablar el tema de lo que le hablé de Pesaco, le hablé por arriba, pero estamos a tiempo. Busquémoslo y presentémonos delante de Él con frutos agradables de justicia. ¿Amén? ¿Amén? ¿Vamos a orar entonces? Vamos a dar gracias a Elohim, al Ruach, porque si usted está aquí reunido en Shabbat, o donde quiera que esté, en cualquier parte del mundo, pero usted está festejando el Shabbat, es porque Yahweh lo eligió de antemano para una obediencia, ¿sí?, que Él tiene planificada para dentro de muy poco, ¿sí? Esto es una sombra de lo que vamos a vivir en su eternidad, el Shabbat. Por eso él decía, en la traducción de Reina Valera no está, pero en las traducciones de Hebrea sí, Shabbat Shalom, ¿sí? Va a ser la paz eterna al lado de Él. ¿Amén? Así que vamos a orar. Vamos a orar. Y no se extrañe, eso venimos hablando hace varios Shabbat, no se extrañe
de que el Padre vaya llamándole cada vez más a la obediencia. No se extrañe. No se extrañe que lo que usted, por ejemplo, antes lo veía como loco usar tzitzit, le empiece a llamar a usar tzitzit. Porque es un mandamiento igual. Si a usted no creía en la circuncisión, no se extrañe que le llame a eso. No se extrañe de que el Padre le vaya llamando cada vez a más obediencia. No se extrañe. Porque el Padre de obediencia a obediencia, de obediencia a obediencia. ¿Sí? Así que vamos a orarle al Padre para participar también del... en realidad es símbolo, ¿sí?, de lo que es el Shabbat. Gozo, paz a través del vino, ¿vale?, y a través del pan, todo lo que Él nos proveyó durante 6 días de la semana. ¿Sí? Eso es todo lo que Él nos dio en la semana. Y Él durante la semana que viene promete darte gozo, paz, todo lo que vos necesitas, Él te va a dar. ¿Sí? Lo único que tenemos que hacer es seguirlo a Él, practicar la piedad con contentamiento. ¿Sí? Conténtese todo el tiempo. ¿Sí? Porque Él hizo en 6 días los cielos, la tierra y todo lo que hay, y el 7º día Él reposó. Y Él te va a dar el reposo en el momento oportuno, ¿sí?, para siempre. ¿Sí? Es sombra de lo que ha de venir. Así que, Yahweh eterno, Yahshua HaMashiach, poderoso Elohim, venimos a darte gracias por la instrucción de tu Ruach, Señor. Tu palabra habló hoy, Señor, y nos trajo contentamiento, Padre. Porque sabemos, Señor, que en la obediencia está tu bendición, que debemos darte frutos, Señor, y frutos en el Ruach, en el Espíritu, Señor. Fruto de tu justicia, fruto de tu amor, Señor. Tú te vendrás a buscarnos, Señor. Tú vendrás a rescatarnos, Señor. Por eso te damos gracias, Señor. Gracias por la vida de cada uno de los que están hoy aquí y los que no pudieron venir, Señor. Te rogamos, Señor, que tú nos guardes, que tú nos protejas, Señor, de lo que se ha de venir sobre la tierra, Señor. En el nombre de Yahshua HaMashiach, Señor. Padre, que podamos presentarnos delante de ti en obediencia. Yahweh, corrígenos en aquellos que estamos equivocados. Corrígenos, Señor, en aquellos que estamos obrando en ignorancia. Y danos claridad, Padre, para poder llegar delante de ti, Señor. Aleluya, en santidad como tú pides. Padre, gracias. Gracias y gracias por lo que tú nos diste en la semana y por lo que nos vas a dar, Señor. Este día es tuyo, Señor, y te damos gracias. Aleluya. Exaltamos tu nombre, Yahweh. Gracias, Señor, te damos. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.